Alberto Lleras Camargo fue el primer mandatario del Frente Nacional y recibió un país sumido en continuos brotes de violencia política a lo largo y ancho del territorio nacional. Eran tres los objetivos centrales de la estrategia política de Alberto Lleras. El primero, la consolidación de las instituciones del Frente Nacional. El segundo, la eliminación de la confrontación burocrática entre liberales y conservadores, por medio de un modelo político de colaboración bipartidista. Y el tercero era la erradicación de la persistente violencia política en las áreas rurales del país. Para lograr el primer objetivo durante el gobierno de Lleras Camargo, el Congreso aprobó la reforma constitucional que instauraba la alternancia presidencial por un periodo de 16 años. Sin embargo, esto despertó el inconformismo de otros sectores políticos que no estaban de acuerdo con este pacto de rotación del poder. Dentro del Partido Liberal, por ejemplo, se produce una división y una de sus ramas funda el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, que se opone a partir de entonces a la coalición bipartidista. Este movimiento, dirigido por Alfonso López Miquelsen, hijo del expresidente Alfonso López Pumarejo, canalizó buena parte del descontento popular contra el gobierno de Lleras Camargo. El fin de la disputa burocrática entre los dos partidos comenzó a desarrollarse una vez concretados los acuerdos de convivencia pacífica del Frente Nacional, con la consecuente distribución del poder político y los cargos públicos. Muchas de las motivaciones burocráticas, sectarias o de autodefensa de los antiguos enfrentamientos dejaron de tener sentido. Sin embargo, esto no se tradujo en el logro del tercer objetivo de la administración de Lleras Camargo, la violencia. El gobierno de Alberto Lleras adoptó desde el comienzo un modelo de pacificación orientado por el diagnóstico dual en el que se diferenciaban los guerrilleros de los bandoleros, estableciendo procesos de reinserción para los primeros y de represión para los segundos. Estas iniciativas se tradujeron en la creación de la Comisión Interministerial de Rehabilitación, encargada de coordinar el componente de gasto público del programa de pacificación. Posteriormente, a finales de noviembre de 1958, se expidió un decreto que ordenaba la suspensión de acciones penales a los delincuentes políticos que lo solicitaron y que no hubieran infringido la ley después del 15 de octubre del mismo año. Esta medida equivalía a una suspensión condicional de procesos, sujeta a la no reincidencia de los favorecidos. Complementariamente, se establecieron una especie de tribunales especiales para dirimir los conflictos creados por la usurpación de tierras y bienes durante la violencia y para restituir a los despojados sus propiedades. Estas medidas chocaron con dos obstáculos. El primero, para importantes dirigentes y grupos campesinos liberales, los acuerdos de coalición bipartidista no eran una respuesta a su lucha de años, puesto que no resolvía las raíces mismas del problema. Los acuerdos no devolvían las tierras perdidas o resucitaban a los muertos caídos en la lucha contra la represión o garantizaban sus derechos de colonos frente al terrateniente. Desde diferentes sectores del Partido Conservador se cuestionaban esencialmente los instrumentos de perdón para los delincuentes políticos y se argumentaba cierto favoritismo del gobierno para con los exguerrilleros liberales. Según los laureanistas, una vez pasaron a la oposición, la actitud benevolente del gobierno era un factor que agudizaba la violencia política por cuanto permitía la impunidad de los criminales, por lo que se pedía mano dura por parte de las Fuerzas Armadas como única salida para superar el desestabilizador impacto de la persistencia de las luchas rurales. El gobierno, que defendía un delicado equilibrio político bipartidista, buscó un acomodo que lo obligó a hacer cada vez más concesiones a los partidarios de la línea dura. La campaña en contra de estas medidas de pacificación obligó al presidente Lleras a dar marcha atrás menos de un año después de tomadas las primeras medidas. Las autoridades expiden en mayo de 1959 un nuevo decreto que elimina los beneficios de la suspensión de penas y procesos para los protagonistas de la delincuencia política. Además de ello, se anuncia que los recursos destinados a la gestión de rehabilitación se reducirán, al tiempo que se le dará una mayor preponderancia a las operaciones militares en las zonas de violencia. A todo lo anterior se suman los pobres resultados económicos del gobierno, pese a las medidas adoptadas. Se revela así que el malestar económico no es debido a los excesos de la dictadura de Rojas Pinilla, sino a una situación de recesión para la cual el nuevo régimen político carece aún de soluciones efectivas.
El gobierno además tuvo que enfrentar una larga y continua cadena de problemas laborales que se inicia a mediados de 1959, principalmente un enfrentamiento con grupos sindicales. Por otra parte, también hubo tensas relaciones con las organizaciones estudiantiles universitarias en el marco de expansión acelerada de los niveles de matrícula, sumada a la recomposición social de sus bases, lo que hace de la universidad un terreno fértil para el surgimiento de nuevas formas de pensar y de actuar en política. La influencia de la Revolución Cubana, la agitación antifrente nacionalista llevada a cabo por el NRL y los grupos de izquierda, la oposición al deterioro de la situación socioeconómica y la influencia creciente del pensamiento radical confluyen para crear un ambiente de confrontación con el establecimiento que se traduce en innumerables actos de protesta contra el gobierno de Alberto Lleras Camargo, quien responderá en varias ocasiones utilizando medidas coercitivas auspiciadas en el marco del estado de sitio.